Bienvenidos a la reflexión del Evangelio en este domingo 26 del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y todos los días celebraba espléndidos banquetes. Y había también un pobre llamado Lázaro tendido junto a la puerta y cubierto de llagas, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamer sus llagas. Un día el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se encontraba entre torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas. Abraham respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida y Lázaro en cambio males. Ahora él está aquí consolado mientras tú estás atormentado. Pero además entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los de aquí que quieran pasar hasta ustedes no puedan, ni tampoco de ahí puedan venir hasta nosotros. Dijo entonces el rico: Te ruego, Padre, que lo envíes a mi familia, para que digan mis 5 hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él insistió: No, Padre Abraham, si les presenta un muerto, se convertirán. Entonces Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto. Este texto es muy conocido como el de el rico y Lázaro, o el de Epulón y Lázaro. Realmente no tiene nombre este primer personaje, pero si vemos en primer lugar la crítica textual, encontramos un apoyo muy grande y fundamental en el papiro 75, Bodmer, que data del siglo III, es decir, entre los años 200 y 300. Esto hace ver un criterio de gran autenticidad por antigüedad y muy cercano además al Códice Vaticano. Hay 3 anotaciones importantes en este papiro 75. La primera, se le añade la introducción de parábola, es decir, Jesús enseñó otra parábola, lo cual nos conecta con las parábolas del capítulo 15, donde se habla de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Cabe anotar que el padre de este hijo y su hermano tenía muchas riquezas y repartió toda su herencia a sus hijos. Los versículos siguientes hasta llegar acá a este 19 hablan también del problema de las riquezas y del buen uso de las mismas. Segunda anotación: el hombre rico tiene nombre en el papiro 75, es Newes, quizás significa hacer señas o aquel que hace señas, como lo veremos en el abismo pidiendo a Abraham le manden un poco de agua. Esto es llamativo en Lucas porque él presenta varias parejas de las cuales uno tiene nombre y el otro no. Ejemplos: Cleofás y el otro discípulo, Lucas 24. Y en Hechos 8 encontramos a Felipe y el eunuco etíope, quien no tiene nombre. Hay una tradición de los 2 ladrones en la cruz junto a Jesús. Uno se llama Dimas y el otro tampoco tiene nombre. Tercera anotación que me parece sumamente importante es la del cambio del verbo poreuomai, enviar a Lázaro a sus hermanos, a su familia, y acá se cambia por egerte, ser resucitado. Y la segunda, el verbo anistemi, también levantar de entre los muertos, se cambia por egerte. Quizá veo acá que el verbo egeiro tiene mayor relación con la resurrección de Jesucristo. Por tanto, posiblemente aquí en este pasaje de Lázaro y el rico vemos es una clara reflexión sobre la resurrección de Jesús y la no aceptación ni siquiera del testimonio de las Escrituras sobre el gran acontecimiento pascual. En cuanto a crítica literaria, vemos un texto unitario, ya había dicho, bien soportado por el papiro 75 y cercano al Códice Vaticano. Para Carrillo Aldaya hay 2 unidades muy tradicionales e importantes. Primera, del 19 al 26, donde vemos una
afinidad muy cercana a tradiciones egipcias y bíblicas, sobre todo en el sentido de la muerte y del más allá. Recordemos cómo era la vida de los reyes de Egipto, que quienes morían se les preparaba para su vida después de la muerte, con sus riquezas, con instrumentos y muchas guías en las tumbas funerarias para que pudieran orientarse. También hay una conexión ahí con las bienaventuranzas en los versículos 20 y 24. Por tanto, hay muchos detalles descriptivos sobre este sentido de el cambio radical de situación de la vida a la muerte. La segunda unidad de los versículos 27 al 31 nos da una lección principal, que es el valor perenne de la ley y los profetas en relación con la ayuda a los pobres y a los necesitados. Este sería un clima doctrinal en palabras de Carrillo. ¿Cómo caracterizamos los personajes? Vemos en primer lugar en vida a el hombre rico, que se viste de púrpura y lino, que son atuendos propios de la riqueza o de la gente rica. Vemos que se alegraba lujosamente, aunque las traducciones nos dicen que banqueteaba, se regocijaba lujosamente, es decir, con derroche. Mientras que Lázaro está tendido junto a la puerta, tiene nombre, en primer lugar, vale la pena resaltarlo, el nombre en la Biblia tiene mucho significado, que él quería comer lo que caía de la mesa del rico y que los perros lamían sus llamas. Veamos estos dos elementos en mucha conexión con la mujer sirofenicia, quien reclama a Jesús que también los perritos comen del pan que cae de la mesa de los señores. Y también recordemos que la palabra mesa es del contexto griego, ya que la mesa en el contexto semita, pues del oriente, no existe. Ellos comían en el piso o de medio lado como hacían los romanos. Al morir se invierten las situaciones. El rico es sepultado, no hay ninguna mención más, baja al Hades, que es un término griego. En hebreo tendríamos el Sheol y la Gehenna, mientras que Lázaro es llevado arriba por ángeles al seno de Abraham. Entonces tendríamos que hay una concepción de inversión. Él levanta los ojos, el rico, y está atormentado, mientras que ve a el pobre que es exaltado junto al seno de Abraham, a Lázaro. Entonces esa es la perspectiva de la bienaventuranza después de la muerte. Hay dos peticiones por parte del rico con la respuesta de Abraham. La primera, mojar la punta del dedo y llevarla a la lengua porque las llamas lo atormentan. Mientras que la respuesta de Abraham está en que él explica la realidad de la vida. Para uno hubo tormentos, para otro bondades. Entonces ya Lázaro tuvo su sufrimiento, ahora va a gozar lo bueno, será confortado, lo cual habla del premio y la recompensa después de esta vida. Hay un elemento que es el abismo, que hace parte también de las tradiciones antiguas, el fin del mundo, el abismo, donde está el Leviatán, Satán, ¿cierto? Los monstruos marinos. Entonces aquí también lo relacionamos con este concepto que a la vez también es griego. La segunda pregunta o petición es enviar más bien a Lázaro a su familia. Y hay 5 hermanos, recordemos los 5 libros de la Torá, lo cual está llevando también a una reflexión profunda o a un cuestionamiento en la época de la comunidad lucana sobre el valor de la Torá. Para eso responde Abraham, está Moisés y están los profetas, eso es suficiente. Recordemos que en Emaús Jesús dice, el Evangelio dice, comenzando por Moisés y los profetas les explicó todo lo que hablaba de él. Entonces Lucas nos habla sobre todo de ese valor de la Torá y los profetas. Bueno, entonces tenemos una perspectiva de metanoia y cambio en vida, porque en muerte solo habrá o tormento o bienaventuranza según la perspectiva del texto. ¿Qué miradas teológicas podemos sacar acá? Primera, hay una confrontación y un sentido muy profundo entre el valor de la riqueza y el valor de la pobreza. Esto muestra una realidad de las comunidades, en las cuales primero hay un ideal de pobreza radical, extremo, por así decirlo, ya que Jesús fue un profeta itinerante que vivía la pobreza, pero poco a poco se conforman comunidades con gente rica que quiere hacer parte de la comunidad. Entonces se da un paso de la pobreza a la riqueza y se incorpora. Recordemos en Hechos de los Apóstoles los casos de aquellos que quieren comprar
o que mienten en relación con la riqueza, y también de la comunidad que ponía todos sus bienes al servicio de los demás. Así se soluciona este nuevo paradigma de una comunidad mixta, pobres y ricos. Segundo elemento teológico, hay inquietudes sobre el destino del hombre después de su muerte, y se explica acá usando los signos bíblicos y egipcios. Hay un valor importante de inversión de lo que es la retribución. Se veía como al que es bueno le va bien y al que es malo le va mal. La enfermedad y la pobreza se veía como castigo. En cambio acá se invierte. El que fue pobre es bienaventurado y es feliz, goza de la eternidad. Tercer valor que me parece muy importante a nivel teológico: estamos acostumbrados a ver que la ley y los profetas dan testimonio de Jesús, promesa, cumplimiento. En cambio acá, ¿por qué no pensar que es Jesús en su ser, en su actuar y en su resucitar quien da plenamente la claridad y la comprensión de la Torá y de los profetas? No son ellos en función de Jesús, sino Jesús quien plenifica y da total valor y significado al Antiguo Testamento. Feliz domingo.